todos. Siendo las 3:30, vamos a dar inicio a esta conferencia que hace parte del Seminario Internacional de Arte y Alteridad organizado por la Universidad del Cauca. Mi nombre es Adriana Guzmán Umaña, yo soy profesora de la Universidad del Valle y he sido invitada a ser su moderadora en esta ponencia titulada Plástica reducida, revelada, profunda e infinita, a cargo del maestro Carlos Mauricio Bejarano, quien está con nosotros en este día. El maestro Bejarano es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, investigador y compositor de música concreta y acusmática, arte sonoro y paisaje sonoro. Ha sido invitado especial en estudios de creación y festivales de música electroacústica y arte sonoro en varios países y galardonado con numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Actualmente coordina la maestría en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de Colombia, donde es profesor adscrito al Conservatorio de Música y la Facultad de Artes desde 1981. Esta ponencia tendrá una duración total de 45 minutos. Aquellas personas que están con nosotros en la tarde de hoy pueden formular sus preguntas a través del chat del Zoom y al final de la intervención estaremos muy atentas a ellas y socializaremos un par de ellas en un espacio de 10 minutos. Para llevar un registro de asistencia de cada ponencia, hemos creado un formulario que todos encontrarán en el chat y que les agradecemos puedan completar. Les recordamos que es obligatorio registrar su participación si desean obtener el certificado de asistencia en este seminario. Nuevamente les comento, el enlace al formulario estará únicamente disponible en el chat de la sala Zoom durante cada ponencia. Maestro, eres muy bienvenido. Me alegra mucho que estemos contigo el día de hoy y damos la bienvenida a tu charla Plástica Sonora, escucha mediatizada, reducida, revelada, profunda e infinita. Adriana, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el título es un poco pretencioso, pero realmente es más sencillo lo que voy a charlar. Quiero hacer unas precisiones y definir una postura personal. Varias cosas. La charla va a ser desde mi práctica personal, o sea que va a ser una charla subjetiva, caprichosa, y en artes. Y entiendo la creación como un problema diferente a la investigación. Siempre llevo años discutiendo con las instituciones académicas y defendiendo el ámbito de la creación como una forma de producción de conocimiento autónoma, con sus propias gramáticas, sus propios límites. Y bueno, esa es una postura personal. Y me gusta siempre presentarme como que no soy investigador, realmente soy creador. Llevo 40 años en la docencia debatiéndome entre en el campo de la práctica y la producción artística, la creación artística y la reflexión académica y la acción académica. Bien, eso es un punto aclaratorio simplemente. Otra cosa que quiero comentar es que mi trabajo en los últimos 40 años más o menos ha deambulado entre mi formación de arquitecto, mi formación de músico y un poco mi incursión en las artes plásticas, en esa transversalidad, digamos que me gusta tanto, contaminar las disciplinas, esa transdisciplinariedad en el sentido de romper los bordes de las disciplinas,
contaminar las disciplinas unas con otras, y sobre todo de indisciplinariedad, o sea, romper los mismos bordes de la disciplina, inclusive cuestionar la misma noción de disciplina. Entonces me he movido entre el sonido, materia, el medio y el espacio, digamos, que esos son como mis materias de trabajo: sonido, espacio y los medios que permiten mover el sonido, transformarlo, proyectarlo, generarlo, etcétera. Y obviamente todo alrededor de la escucha. Por eso el enunciado de la charla es sobre la escucha en general. Y claro, la escucha tiene muchas e infinitas posibilidades, ¿no? Tenemos 1000 maneras de escuchar, y me gustaría comentar que la noción de escucha profunda, que es uno de los términos que están en el título, es acuñada por una compositora norteamericana que se llama Pauline Oliveros, pues ya murió Pauline, y ella proponía una escucha realmente. Escucha profunda es un término tremendo, ¿no? Pero la propuesta es más sencilla. Realmente escuchamos con todo el cuerpo, escuchamos con toda la mente, escuchamos con toda nuestra experiencia cultural, escuchamos con la memoria, escuchamos con la imaginación. Eso es escucha profunda, ¿no? La escucha infinita ya se los comentaré un poquito al final de la charla. Y la escucha reducida, y la escucha mediatizada, y la escucha revelada, la iré desarrollando poniendo ejemplos de mi trabajo práctico, de mi trabajo artístico. Bien, no creo que la precisión, pero entonces voy a compartirles pantalla y ustedes me avisarán si todo está funcionando. Como siempre tenemos dudas. Sí, maestro, allí estamos viendo tu pantalla. Uy, pero estoy mostrando cosas que no debía mostrar. Veamos. Bien. Bueno, tal vez antes de empezar por aquí quisiera comentarles dos cositas. Mi página, que es mauricio-bejarano.com, está a la orden. Tiene 4 secciones: plástica sonora, música, publicaciones y currículum. También a través de la página, por ejemplo, entremos a plástica sonora. Aparecen, me faltan 2 añitos de actualización, pero pueden entrar a las distintas obras y generalmente aparece un enlace. Aparece un enlace que los va a llevar a la posibilidad de escuchar. Los va a mandar, obviamente, a SoundCloud, donde he montado algunas piezas, no todas, no se pueden montar todas, no debo montar todas. Y quiero hacer esta referencia porque en la charla de hoy, con 45 minutos, es imposible que podamos escuchar. Además, las condiciones de escucha, precisamente a través de estos medios, me parece que cada uno después, los interesados pueden acceder, escuchar algunas de estas piezas, etc. Entonces, quería comentarles que mi página está ahí a su disposición para que la puedan navegar un poco. Bien. Por este otro lado, les quería mostrar una pieza reciente. Una pieza reciente que es inédita porque fue un encargo de este año y la pandemia de alguna manera impidió que se montara aún. Esta pieza expresa un poquito mi postura como esto de contaminar las áreas de la música y las artes, el problema instativo, el problema escultórico, etc. Esta pieza fue un encargo del Círculo Colombiano de Compositores, una pieza para piano. Es decir, yo debía componer una pieza para piano
Y la propuesta consistía en basarnos en un sistema propuesto por un compositor colombiano que se llama Johann Hasler, un propuesto de composición serial para piano, basado en la astronomía observacional. Y es una propuesta de un rigor serialista impresionante. Y a mí me correspondió Géminis, pues es mi signo. Escogieron a compositores según su signo. Entonces yo hice esta propuesta para el piano. Consideré el piano como el cosmos y consideré el piano como un soporte escultórico, como un soporte plástico escultórico. Aquí ustedes pueden ver la constelación de Géminis. Escogí simplemente 12 estrellas de las 129, 12 estrellas arbitrariamente escogidas, no tanto, sino que me diera realmente la figura de la constelación, las principales estrellas, y me basé en ciertos valores de las estrellas, por ejemplo, distancia de la Tierra a la estrella, luminosidad, y la otra variable está por aquí. La otra variable es la luminosidad, la temperatura y la distancia. Entonces, decidí que el teclado, obviamente las 2 estrellas tienen que ver con las 2 notas del piano, obviamente. Decidí que el teclado fuera la Tierra y apareció un fantasma y un intruso que es el famoso metrónomo. El metrónomo que es de los objetos más perversos, si Adriana me lo permite, más perversos para los músicos, ese fantasma del tiempo, ese regulador del tiempo. Entonces quise recurrir a un metrónomo extraño, que es un metrónomo realmente de pulso digital, que ahora se los muestro, y van acompañados de unos sólidos platónicos que expresan la luminosidad de las estrellas. Y escogí los sólidos platónicos porque tienen que ver con esa idea del cosmos, la idea planetaria, etcétera. Pero me hacía falta un sexto sólido, porque yo debía tener 6, porque los cuerpos platónicos son el icosaedro, el dodecaedro, el tetraedro, el cubo, y me faltaba uno y consideré que la esfera debía participar. Entonces, en este mapa que les muestro sencillo, es cómo establecí la posición de estos objetos en el arpa del piano. Y cada metrónomo tiene un tempo distinto, está acompañado de un sólido distinto y obedece a una distancia, digamos, en el sentido longitudinal del piano está la distancia a escala, obviamente, de la Tierra a la estrella. Algunos se me salieron del piano, obviamente, y ahí quedaron. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejan? Minuto, perdón, reviso. Aprovecho para recordarles a aquellos que nos escuchen que pueden ir dejando sus comentarios en el chat y que también allí tenemos una lista de inscripción al seminario. Me está tomando el pelo esto, un minutito. Bien. La pieza se vería más o menos así. Esta sería como la disposición de una pieza. Esto yo lo considero músicas expandidas o artes expandidas o plástica sonora. Entonces están los metrónomos extraños allí pulsando su tempo, pues, acorde a la posición y a la estrella, la situación en el teclado, etc. Esto es una escucha, yo llamo este tipo de propuestas en cierta medida un
un manifiesto de la plástica sonora, ¿no? Una propuesta de escucha manifiesto. Bien, la escucha. Esta es una bellísima imagen del Bosco. El Bosco dice en esta imagen, el campo tiene ojos, el bosque tiene orejas. Y aquí quiero referirme un poco al problema de la escucha como una postura vital, como una cualidad vital que nos permite a los seres humanos construir, imaginar, recorrer, habitar el mundo. La escucha es comunicación, la escucha es supervivencia, la escucha es creación, la escucha es erótica, la escucha es poética, la escucha es sensible, la escucha es conceptual, la escucha es mental, la escucha ha sido mediatizada, la escucha ha sido racionalizada. Es decir, hoy vivimos un conjunto de escuchas muy, muy potente y muy heterogéneo. En esta ilustración de una publicación mía que se llama Pedazos de Mundo, es una ilustración de mi hija que me colabora y somos ambos artistas y trabajamos en el mismo campo. Dice, si no sé dónde estoy es porque nada suena. Y esta publicación que se llama Pedazos de Mundo tiene que ver con un ejercicio permanente de escucha que yo hago. Y es cuando viajo, y me gusta mucho viajar, hago primero un acto de escucha corporal, pero también hago un acto de escucha mediática. Es decir, yo hago fonografía permanentemente. Aquí les estoy mostrando una gráfica, una ilustración donde está el lago Titicaca y el Salar de Uyuni, para poner un ejemplo de ciertas geografías y ciertos territorios que me ha interesado registrar. Por ejemplo, estas son las cataratas de Iguazú. La publicación, y con esto quiero referirme a que también un tipo de producción artística es este tipo de publicaciones. Este es un pequeño libro que es un ensayo sobre la escucha, el viaje, la fonografía y la edición digital de esos fragmentos de paisaje, de esos pedazos de mundo. Es un pequeño libro que tiene 2 CDs y el acto fonográfico es un hecho que implica de por sí una situación mediática, un cierto tipo de micrófonos, una fijación del sonido en un soporte, luego una transformación digital de y luego una proyección de nuevo al espacio. Un ejemplo de esa proyección es esta pequeña instalación que se llama Ojos de Agua Salar de Uyuni en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, donde instalé, digamos, una sonoridad muy particular que recogí en el Salar de Uyuni, que es una reacción química que aparece en un solo punto del salar, donde hay una especie de orquesta de burbujeo. Esa la pueden escuchar si están interesados en SoundCloud. Y esta instalación, estos son bocetos de técnicos allí, monachos de la pieza, tenía unas cajas con alguna visualidad. Por ejemplo, había fragmentos de sal del Salar de Uyuni, algunas fotografías, etc. Entonces me interesa mostrar aquí que la escucha implica también una mediación permanente. Para mí implica siempre una mediación. Yo podría tomar la decisión de solo escuchar el mundo y, como diría John Cage, pues con solo escuchar el mundo ya estoy escuchando puro arte y pura música, ¿no? Es decir, en este momento lo que escuchamos es música, ¿no? Diría John Cage. Bien, esta fue una exposición que logramos hacer este año extraño de pandemia en LA Galería en Bogotá. Fue una exposición compartida por 3 artistas, por Leonel Vázquez, por Julia Bejarano, mi hija, y Mauricio Bejarano, y curada por Ricardo Toledo. Yo monté 3 piezas, pero digamos quería comentar una de ellas, que es esta de los metrónomos. Estos metrónomos que están puestos allí, 25 metrónomos sonando, con pulsaciones distintas, que la llamo pulsos, pues es un pequeño homenaje al poema sinfónico de Ligeti, de los 100 metrónomos, solo que estos son metrónomos digitales.
y es como un desbordamiento, una apropiación de una obra de un gran compositor como Ligeti, pero llevándolo a la dimensión plástica. Y yo insisto en el fantasma, ¿no? En el intruso, ese perverso fantasma que acompaña el aprendiz de música, que es el metrónomo. Bien, otro proyecto que presenté en esta exposición se llama Granulometrías y es un pequeño divertimento sobre las cajas de música. Y con esto estoy sugiriendo una cierta escucha musical un poco pervertida, iba a decir, ¿no? Un poco extrañada. Entonces lo que yo hago es estos pequeños juguetes que son cajitas de música, pequeñas esculturas que yo puedo activar a gusto, pero las cajas de música han sido totalmente alteradas. Entonces realmente suena una especie de textura temporal, es como granitos de tiempo que están sonando al unísono. Yo puedo hacer sonar las veintitantas cajas o puedo hacer sonar solo una, etcétera. Y son pequeños juguetes evocadores de ciertos problemas geométricos, ¿no? O de ciertos problemas sobre la música mecánica. Por ejemplo, estas tienen el papel perforado de las pianolas y ahí desnudo se ve claramente la operación del mecanismo de la caja de música. Y aquí hay una evocación a una escucha silenciosa y es precisamente el papel perforado de las pianolas con pan de oro, pero que no suenan, sino que solo es una música que se ve, digamos, un lenguaje para la máquina que se puede ver, que se puede expresar visualmente. Y algunas cajas tienen estos pequeños paisajes evocadores. Por ejemplo, esta tiene un tocadiscos, un gramófono, tiene una concha, tiene unas grafías, tiene cascabeles. O sea, dentro de las cajas aparecen a veces pequeños paisajes como estos, ¿no? Partículas de carbón, una grafía de música contemporánea, discos triturados, conchas, etc. Bien. Otro ejercicio que tiene que ver con una escucha profunda fue una acción que hice en un Salón Nacional de Artes. Este es el Museo de Artes de la Universidad. Y fue una acción, es una pieza para tuba. Se llama Tuba Textura. Y es una pieza que tenía la propuesta de llenar esta sala, que estaba llena de artes plásticas visuales, digamos, pero llenarla con sonido, pero brutalmente. O sea, esto era un sonido que estaba a 110 decibeles, operando de una manera que ponía a vibrar todo el cuerpo, los huesos, las vísceras, todo sonaba. Y nuestro amigo, el Jefferson Rosas, un estudiante del conservatorio que tocaba tuba, lo movíamos por el espacio, activando la tuba. Esta tuba también era procesada electrónicamente y había una materia electrónica que estaba funcionando. También la tuba era preparada, se llenaba de agua brutalmente para que sonara de una manera particular. Entonces estas incursiones son unas especies de contaminaciones, como les decía, entre la plástica y la música, entre músicas expandidas y artes expandidas, etcétera. Ahí estamos en el centro de control, operando la actividad. Y les quería mostrar un poquito la grafía arquitectónica de la sala, digamos, un poco las operaciones, el eje temporal, cómo debía ser la morfología de los sonidos, cómo debía operar, un poco los tiempos. Obviamente esto jamás funciona con precisión, simplemente es como una pequeña estructura de operación, digamos, un poco abierta y un poco indescifrable. Bien, cambiando radicalmente, me parece que debo hablar dentro de los términos de escucha mediatizada, quiere decir que es una escucha que una materia sonora que la escuchamos ya procesada por una serie de medios
eléctricos, electrónicos, digitales, etc. La cadena de reproducción fundamental electroacústica es micrófono, fonógrafo, parlante. Y al interior de esa cadena hay todo lo que queramos de operaciones, de aparatos, de dispositivos, de programas que procesan en la materia sonora. Este librito que escribí en el 2006 y que publiqué en el 2006 es un pequeño ensayo para entender que el sonido es una materialidad nueva, que se nos ofrece como una materialidad nueva gracias a los medios. El sonido se ha vuelto una plastilina dúctil, susceptible de procesarse, etcétera. Y que es un poco lo que yo entiendo. Esa idea de materia fijada en un soporte surge fundamentalmente de la noción de la música concreta a mediados de los años 50 del siglo pasado. Evidentemente hay muchos ensayos anteriores, no muchos porque la fonografía se inventa a finales del siglo XIX, pero todas las vanguardias de principios del siglo XX de alguna manera accedieron y operaron con la fonografía como una manera de trabajar. Los produccionistas rusos, los futuristas italianos, etcétera, trabajaron con la materia sonora de una manera mediática. Un segundo libro que produje en esos mismos términos es un ensayo sobre música concreta, Tiempo Destrozado, que habla precisamente de esa escucha mediatizada, pero sobre todo la escucha reducida. Y quiero hablar de la escucha reducida como una escucha que propuso Schaeffer, el inventor de la música concreta, que consiste en una escucha que intenta no escuchar el sonido por sus causas, no escuchar el sonido por sus significados, sino escuchar el sonido en sí mismo, en su propia morfología, en su propia textura, en su propia contextura material. Esa escucha reducida, que ha dirigido un poco mi trabajo, tanto en la plástica, en la instalación sonora, como en la música, es una escucha difícil. Schaeffer proponía un solfeo concreto, un solfeo de los ruidos, un solfeo del objeto sonoro, del sonido como objeto, y ahí está un poco el meollo de la escucha reducida. Al unísono con esto, produje en el mismo año un disco de música concreta que se llama Óxidos, donde manifiesto, digamos, este tipo, insisto que el artista siempre en sus productos de alguna manera es un pequeño manifiesto, una postura, una actitud, unas ideas, propuestas para los otros. Y este disco de Óxidos contiene una serie de piezas de música concreta muy estricta en el sentido dogmático de la palabra, ¿no? Esto es un ejemplo de escucha a posteriori. A alguien le encargué que escuchara el disco y que hiciera una grafía de lo escuchado. Entonces es una grafía completamente libre, arbitraria y subjetiva como esta charla en general. Pero es muy bello porque esto me muestra a mí cómo una persona escucha mi trabajo y cómo lo representa, ¿no? Esto quedó en el disco mismo, en el soporte. Bien, un pequeño giro. Después de hablar de esta escucha musical, escucha mediática, escucha profunda, escucha reducida, quisiera hablar un poquito de los problemas de la esquizofonía. Precisamente, gracias a la condición de poder fijar el sonido en un soporte, el sonido adquiere una vida propia allí en el soporte y se separa de sus causas, se separa de su geografía, se separa de los cuerpos, se separa de las voces que la generaron y adquiere una dimensión propia, autónoma. Y siempre me ha gustado, digamos, hacer puentes geográficos, llevar sonidos de un lugar a otro, obviamente mediada cierto extrañamiento del sonido. No es simplemente un hecho documental fonográfico de grabar aquí y llevar allá,
sino que me gusta siempre hacer pequeños trucos, extrañar el sonido, modificarlo, alterarlo, desnaturalizarlo hasta cierto punto. Les voy a poner un ejemplo de un trabajo que hice en Suecia, en la Bienal Open Art, en el 2017 creo que fue. Ya a mí se me van los años. Bien, este es el mapa un poquito. Esta Bienal es de arte en el espacio público. Y es una ciudad que queda a mitad de camino entre Estocolmo y Oslo. Es una ciudad tal que cada 2 años se despliega en arte. Y hablando con el curador, yo propuse, la ciudad tiene un castillo medieval muy bello en el centro del río Svartán, que significa río negro. Örebro, la ciudad, significa construido sobre la grava. Entonces yo empecé a trabajar con la idea, yo quiero poner sonidos en ese castillo, quiero mandar una serie de ráfagas de sonido amazónico, de sonido andino, de truenos, de aves, ¿no? Como llevar un puente sonoro a Suecia, a un lugar, muchos de estos suecos jamás han estado por aquí. Y mi propuesta fue crear unas grandes ráfagas saliendo de las torres del castillo. Y esta era una instalación interna, digamos, ya muy particular en una de las salas del castillo. Y bien, ante la propuesta empiezan a aparecer las primeras inquietudes. No, eso no se puede hacer en Suecia. Usted no puede poner ruido en las calles. Punto. No puede. Sencillamente no se puede. Entonces empieza a ver, yo quería poner este ejemplo de que es un trabajo también con las normas de un país, ¿no? Que me pareció muy interesante. Entonces empezamos a ajustar la propuesta y la idea del castillo desapareció. Aquí hay como monachos de las ideas que yo quería montar. Quería montar también unos hidrófonos en el río y en la sala interna del castillo, sobre pizarra negra, crear una instalación sobre los sonidos del río. Y bueno, aparecen alrededor del castillo y del río también hay unos puentes muy bellos, puentes antiguos. Y la siguiente propuesta fue construir un túnel negro sobre un puente del río, para que la gente pudiera entrar y el sonido estuviera contenido literalmente en un contenedor aislado y que la gente pudiera entrar y vivir este paisaje. Bien, se aprobó la propuesta y a las semanas no, los puentes no pueden resistir ese peso porque son puentes medievales. Entonces, la propuesta fue transformándose. Por ejemplo, mi idea de un piso con pizarra negra fue prohibido porque la inclusión debía permitir que entraran sillas de ruedas, carritos de niños, etc. Entonces la pieza empezó a volverse otra cosa. Esta es un poquito, esta es la distribución de todas las obras que se montan de artistas de todo el mundo. Había gente de Costa Rica, gente de Japón, suecos, noruegos, franceses, etcétera, más colombianos también. Y me hicieron una propuesta y es que la caja se volviera azul y quedaba colocada en la calle principal, que la pintan de azul. Cada 2 años cambia el color de la Bienal. Entonces la pieza se convirtió en esto, se convirtió en un contenedor azul sobre la calle azul. Obviamente el interior es absolutamente negro y oscuro y la gente entraba a escuchar una especie de ráfagas del paisaje amazónico y andino un poco extraño a través de una instalación no multicanal, sino plurifocal. O sea, 6 voces completamente distintas y autónomas que estaban distribuidas a lo largo del espacio. Esta es una vista, esta es la obra de un chino. Por aquí está de un colega colombiano, Miller Lagos, una rueda, y está mi cajita instalada sobre la calle. Lo que me parece interesante de esta pieza es poder hacer puentes sonoros
¿no? Llevar sonidos de una geografía a otro, que es un hecho esquizofónico fundamental, y que me parece brutal. Uno hoy en día está tan acostumbrado a ese sonido mediatizado, almacenado, transportado, etcétera, que parece muy natural, pero realmente llevar sonidos de un lado a otro, obviamente esto se podría hacer en tiempo vivo, en directo, como muchos artistas lo hacen, pero eso requiere de un costo enorme de conexiones satelitales, etcétera, para transmitir sonido en tiempo vivo de un lugar a otro, hacer puentes sonoros en vivo. Pero la fonografía tiene esa maravillosa ventaja de que uno empaqueta sonidos y los puede llevar, ¿no? Los puede llevar en un bolsillo y los monta en otro lado. Aquí con la vivencia de los paisanos habitando un poquito esta experiencia sonora. Aquí aparecen problemas que me parecen muy interesantes de espacio, ¿no? Cómo se puede espacializar un sonido, ¿no? A través de un túnel alargado, a través de un espacio no sé cómo, al aire libre, como era mi primera propuesta con el castillo. Y aparece, digamos, una experiencia de escucha muy distinta. La gente puede quedarse un tiempo libre, puede escoger el tiempo que se queda, puede abrirse o salir corriendo y oír una ráfaga de segundos, la experiencia y punto. Bien, un pequeño giro. Esta obra se llama Estruendo. Son una obra encadenada entre estruendo y estrépitos. Y a propósito, como una escucha manifiesto, quería comentarles también que a mí me gusta, con los ejercicios de esta plástica sonora, llevar a los extremos la experiencia sensorial. O sea, al ruido máximo o al silencio máximo. O sea, jugar un poco, llevar a los extremos la escucha, llevar a los extremos también la tecnología. O sea, llevar al borde del soporte de la misma tecnología, hasta dónde los parlantes pueden dar, hasta dónde la oreja y la escucha puede dar. Entonces me gusta jugar con esos límites. Esta pieza, particularmente Estruendo, es una pieza que monté en la Bienal de Arte de Fuga, de la Fundación Gilberto Alzate, con la cual gané la Bienal, y consistía en una evocación a una memoria urbana que existe en Bogotá que se llama Los Tiempos del Ruido, que es digamos, al menos mi papá recordaba perfectamente la noción de tiempos del ruido, que fue un gran ruido que sonó en Santa Fe un domingo de la fecha exacta ahora no me acuerdo, pero fue el siglo XVII, y fue un gran ruido que atormentó a toda la ciudad. A las 10 de la noche ha habido todo tipo de investigaciones sobre el origen de ese gran ruido. Hay crónicas de la época de Pedro de Mercado y de otros, pero hay geógrafos, astrónomos, etcétera, que han intentado explicar qué sonó y nadie, no hay ningún indicio de derrumbe, alud, meteorito, temblor, nada. Pero sonó. Entonces yo me basé en este hecho de los tiempos del ruido y monté el carro con cornetas no tiene nada que ver. Monté en esta zona del balcón un dispositivo para que sonaran los estruendos, aquí, encima del balcón. Este es un esquema pequeño de la casa, el balcón, pero también instalé dentro de la casa, en otro balconcillo interior, los sonidos. La idea era que cada 15 minutos, porque esto fue lo que duró, digamos, el sonido en Santa Fe, pero que sonara un estruendo que durara 1 minuto 30 segundos, pero sonara cada 15 minutos. Y entonces hice varios estruendos. También aparece la escucha imaginada y la escucha ficción.
Entonces, un personaje de la colonia que se llama Francisco Chirinola y Calvo fue un personaje que logró grabar con su protofonógrafo, logró grabar algunos fragmentos de ese acontecimiento. Cuando se hacen excavaciones y la restauración de la casa de los 7 balcones, la casa de las urnas, etcétera, ahí que queda a media cuadra al lado de la casa de fuga, encuentran fragmentos de este gabinete, de este científico. Por suerte yo tuve acceso a esos materiales y con base en esos fragmentos yo hice los estruendos. Bien, este tipo de ficciones funcionan muy bien. La gente se lo creyó totalmente. Creyó que había un científico que grabó y que esos sonidos realmente fueron parte de ese acontecimiento del siglo XVII. Unos meses después aparece una posibilidad interesante y es la primera semana del sonido que se hace en Bogotá. La primera semana del convenio Colombo-México-Francia. Un homenaje a John Cage aparece en esa misma semana y yo aprovecho para proponerle a Señal Memoria montar una obra que la llamé Estrépitos, pero quería montarla en muchos sitios de Bogotá para que se sintieran los tiempos del ruido de una manera salvaje, tremenda, y que durara cada estrépito 4 minutos 33 segundos. Homenaje a la obra 433 de John Cage. Bien, logré montar en la Biblioteca Pública del Tunal, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación y en el Museo Nacional, en el espacio público, logré montar durante una semana el estrépito que sonara a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, a 110 decibeles, para que realmente afectara intempestivamente al transeúnte de la ciudad. Quería hacer un pequeño comentario sobre la instalación en la Alzate. Resulta que los vecinos se quejaron de que cada 15 minutos sonara un estruendo muy fuerte y solicitaron que le bajaran el volumen. Claro, aquí no hay normas, aquí yo podía haber hecho el ruido y no había ninguna normativa que me dijera que no, pero un poco la regulación social hizo que le bajara la intensidad a la imagen sonora proyectada, de tal manera que en lugar de un estruendo quedó realmente una fragancia sonora. Realmente se volvió una caricia sonora. Sin embargo, con Estrépitos sí logré un gran ruido proyectado en esos momentos. Por ejemplo, esta es la Plaza del Silencio de Salmona en el Archivo General de la Nación, y durante esa semana a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde sonaba un gran ruido que molestaba terriblemente a la gente que estaba en consulta en el interior del archivo, a los transeúntes, etcétera. Pero bueno, de eso se trataba, de producir un efecto ruidoso en el entorno, ¿no? Un rompimiento del equilibrio del entorno con un estrépito violento. Les muestro algunas imágenes. Esta es la instalación frente a la Biblioteca Nacional, que también funcionó muy bien. Un poco el director de ese momento estaba desesperado esa semana, pero bueno, logramos que funcionara la pieza. También con esto quería comentar algo que tiene que ver con los archivos. Uno de los temas que se ha cruzado también en mi trabajo son los archivos sonoros. Archivos de la fonoteca, los archivos personales, los archivos generales disponibles en el mundo por ahí, archivos fonográficos. Y por eso me gustó mucho haber podido instalar este tipo de obra, tanto en la Biblioteca Nacional como en el Archivo General de la Nación, como en el Tunal, o como en el Museo Nacional inclusive. Me hubiera gustado más sitios que tienen que ver con esa conexión con el archivo y tal. Después les mostraré algunos trabajos que tienen que ver con archivo. En estas ficciones, también estas piezas que se llaman fósiles, que fueron encontradas
Hola, ¿sabes cómo se renombra uno aquí? ¿Aló? ¿Hay una voz intrusa? Bien. Estos fósiles, que son bloques de las casas coloniales santafereñas, se encontraron algunas piezas Ya me metí. en una arqueología sonora imaginaria. Estas las presenté en una exposición en algo que se llamaba Casa Bolívar, que fue fugaz, tenían una galería, pero bueno, y tenía precisamente muros conservados con estas características de estos bloques de adobe. Entonces yo propuse, como si hubieran salido de la misma casa, estas arqueologías imaginarias y este tipo de fósiles. Bien. También le he jugado un poquito a la ficción y he escrito algunos cuentos que están publicados. Uno que se llama, los nombres son también muy pretenciosos, digamos. Uno se llama Transductores, Zarzos, Piedras, que está publicado en la revista Errata del Distrito de Fuga, una revista dedicada a los archivos. Y otro cuento de ficción que está editado en una revista mexicana de investigación musical que se llama Ideas Sónicas, que se llama Un geógrafo, un rey, algunos libros, dos piedras y un pingüino. Estos pequeños cuentos han sido ilustrados con estas imágenes. Por ejemplo, estos enormes parlantes encontrados como arqueología, como hechos arqueológicos por ahí en un nevado. O, por ejemplo, estos restos del palacio propuesto por Leibniz y luego recreado por Ítalo Calvino en El Rey Escucha, que está metido entre el cuento, ¿no? El Palacio de las Maravillas se llama, el de Leibniz. El Rey Escucha de Ítalo Calvino. Entonces, estos son residuos del antiguo palacio. Era un palacio que era un palacio oreja y un palacio ojos. O sea, para Leibniz era un personaje que podía espiar su reino desde el palacio, desde el castillo, a través de dispositivos, tubos, orejas y a través de espejos, etcétera, de la visión. Para Ítalo Calvino, el Rey Escucha era un rey que no podía moverse de su trono porque alguien más se sentaba y se volvía rey. Entonces siempre estaba solo escuchando su reino y controlando a través de su castillo oreja. Entonces, estos son residuos de esos castillos. Perdón, me salté uno, creo. Y estos son un poco, digamos, unos gramófonos gigantes encontrados en los páramos. Y el otro cuento tiene que ver con los archivos y con que el mundo quedó silenciado. Y entonces, mientras se encontraban los archivos sonoros del mundo, que había quedado en silencio, se pusieron dispositivos para crear ambientes sonoros, gracias a algunos archivos fonográficos. Luego se inventó un dispositivo que podía instalar los sonidos en los objetos. Y esos archivos fueron encontrados en un cenote en México, guardados, todos los sonidos del mundo se habían guardado allí, era un archivo gigantesco. Entonces también este tipo de ficciones juegan un poquito con la escucha imaginada, la escucha activada, la escucha archivada, el sonido memorizado, el sonido reinstalado, el sonido memoria, el sonido imagen, etc. A propósito del trabajo con los archivos, para la segunda semana del sonido, se organizó en la Galería Santa Fe una exposición en combinación con los archivos de señal memoria. Fueron encargos a 6 artistas. Y tuvimos acceso a todos los archivos fonográficos de señal memoria, que los más antiguos son de los años 40. Entonces yo quise meterme con los archivos más viejos. Quería oír los archivos fonográficos más ruidosos posibles, con más ruido de scratch, de rozamiento, etc. Y me encontré con unos archivos muy interesantes que son programas divulgativos culturales que hablaban de la noción de archivo como monumento de nación.
digamos, basado en ideas de Manuel Ancísar, se hablaba de la construcción de los archivos como un problema de construcción de nación, de identidad, monumento nacional, etc. Entonces, cogí esos archivos y los manipulé, aproveché el scratch, las voces, etc. Y la pieza se llama Surcos, Voces, Silencios. Además de un trabajo con el sonido que está en SoundCloud, lo pueden escuchar, 2 fragmentos. Hice esta instalación como de una mesa de trabajo de un fonógrafo extrañamente imaginario, pero un fonógrafo que quiere precisamente anular el archivo. Entonces los discos quedan prensados, los discos quedan amarrados, quedan como silenciados, y sin embargo hay un dispositivo sonoro que permite avistar un poco lo almacenado allí. Lo que ven entre los frascos son son discos de vinilo triturados, que es un ejercicio que después se volvió una obsesión en mi trabajo durante unos años, de coger los discos y prensarlos, triturarlos, etcétera, etcétera, que ya les mostraré brevemente. ¿Cómo estoy de tiempo, Adriana? Maestro, son las 4:20, así que ya estamos un poco a puertas de cerrar la conferencia. Sí, quiero redondear un poquito con la idea de escucha infinita. Entonces, Adriana, voy a irme un poco al final. Cojamos desde aquí, por ejemplo. Sí. Bien. Un grupo muy interesante de origen francés, que es un grupo de activismo artístico, un grupo activista francés, se hizo una pregunta muy interesante hace algunos años, que me gustó mucho. Ellos han propuesto una serie de eventos, seminarios y exposiciones que llamaron Oído Infinito. Y la pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿qué pasaría si la sordera, por ejemplo, se considerara una habilidad del oído? Con esto, este grupo activista ha querido decir que la escucha no solo escuchamos con el oído, escuchamos con los huesos, escuchamos con la mente, escuchamos con la imaginación, escuchamos con los ojos, y todos los defectos, entre comillas, defectos auditivos son realmente potencias, o sea, son características diferenciadoras. Todos los seres humanos escuchamos diferente. Supuestamente aspiramos y supuestamente nacemos con el mismo potencial, pero no, nacemos con escuchas diferenciadas, etc. Entonces, el ejercicio que yo hago con este tipo de trabajos con objetos sonoros, pero que ya no suenan, por ejemplo, triturar los discos, prensar los discos, o inventarme un dispositivo con los discos y con los discos triturados para dibujar sonido, está un poco en la dirección de esta escucha infinita, o sea, una escucha silenciosa, pero que permite a la mente escuchar, a la imaginación escuchar, una escucha conceptual. Por ejemplo, estos ejercicios son muy sencillos. Armo un dispositivo para dibujar. Dibujo sobre estas tablas de brea, dejo una huella trazada que evoca también una partitura, una escritura sonora, pero es completamente silenciosa. Y luego el dispositivo con el que dibujo se silencia, ¿no? Ya no vuelve a dibujar. Entonces es un poco un juego. Este es un poco una vista de parte de mi taller, con piezas que van en esta dirección. Estas piezas que dibujan el sonido,
que anulan el sonido, que borran el sonido. Y esto va un poquito dirigido a esa idea de la escucha infinita. Entonces, siempre me parece que el artista es el único responsable de definir los límites de su disciplina, de su indisciplina, de su transdisciplina, de su postdisciplina. Y bueno, hasta aquí creo que llegué, porque tenía mucho más que decir, pero digamos, mi trabajo ha deambulado un poquito entre la cosa espacial, la materia sonora como materialidad plástica, pero también la expresión a nivel escultórico e instalativo de esos potenciales de la escucha y de la materia sonora. Entonces, Adriana, yo quedo a la disposición de ustedes para cualquier pregunta. Gracias, maestro Bejarano. Sin lugar a dudas es un tema fascinante que amerita muchas más horas de conversación. Voy a compartirte una pregunta de una de nuestras oyentes, que se llama Jimena Guerrero, y ella nos pregunta si dentro de tu producción artística has realizado alguna obra cuya temática esté relacionada con la crítica social, el tema de la desigualdad de las clases sociales o el acceso a la riqueza por algún medio de estas plásticas sonoras. Esa es la pregunta de Jimena. No, directamente no tengo una obra que tenga que ver con ese contenido, pero me parece que todas las obras tienen un contenido social y un contenido político, pero no explícitamente en mi caso particular. Es decir, el solo hecho de, por ejemplo, de pensar en una escucha inclusiva, porque hay una contradicción muy interesante, porque cuando yo hablo de escucha reducida, es una escucha muy, muy poco incluyente, es una escucha exigente. Pero lo contrario es cuando yo silencio y permito que una persona sorda escuche, o sugiero al que escuche de otra manera. Estoy siendo socialmente inclusivo. Tal vez solo a ese nivel podría comentar que tengo obras en esa dirección. Bueno, no sé si Daniela tenga una pregunta por hacer, que nos está alzando la mano por la cámara. Bueno, no sé. Yo te tengo una pregunta, maestro, un poquito relacionado a lo que estás mencionando de la escucha muy exclusiva. Tú eres una persona que viene de la arquitectura, entonces tuvo contacto ya en principio con el tema del espacio, con el tema de los materiales. Luego te empapas de manera muy profunda de las vanguardias en música y hablas de un dodecafonismo y de un serialismo y de un Ligeti ampliamente, sin ningún problema. Trabajas hace mucho tiempo en una facultad de artes y de alguna manera tú eres un ejemplo de esta indisciplinariedad o esta contaminación entre las artes muy importante, no solamente en el siglo XX, sino en el futuro de las artes ahora. Nosotros como artistas y como académicos tenemos un compromiso que es esta de la formación de los públicos y de alguna manera también de la formación de los profesionales que se permitan contaminarse. Entonces, a veces mi pregunta queda dirigida. A veces quienes tenemos un interés ya, ¿cierto? Que hemos estado ya cautivados por todo eso, pues recibimos con beneplácito todas estas obras y estamos muy atentos al tema. Pero a veces desde nuestras disciplinas o desde nuestras percepciones de lo que debe ser el arte, nos encontramos con públicos o incluso con profesionales muy en su terruño. Muy disciplinares. Muy disciplinares, exactamente. Y tú has mencionado arquitectura, arte, diseño, materiales, música. Hay otro tema allí en el fondo, en el trasfondo de todo lo que has mencionado, y son los
dispositivos electrónicos y todo el conocimiento que requiere para poder sacar adelante muchas de las instalaciones. ¿Cómo crees tú que podemos hacer esa formación de públicos? ¿Cómo llegar a más personas para que se vuelvan indisciplinados y se dejen contaminar? Aquellos que están por fuera ya de esta pasión. ¿Qué pensarías tú de estrategias? ¿Cómo ves tú esa ampliación de públicos y sobre todo esa formación de un nuevo ser profesional de alguna manera, más interdisciplinar? Pues mira, yo en mi actividad académica promuevo fundamentalmente una actitud libre, una actitud de apertura y de ruptura. O sea, digamos que siempre he sido subversivo, digamos, en el sentido sencillo de la palabra. Siempre me ha interesado estar en los bordes, minar un poquito las estructuras de la disciplina. Y yo creo que hay una condición muy importante y es también fundamentar la autonomía y la disciplina de confianza. A mí me parece que por ahí está la actitud, ¿no? Que la gente confíe en sus propias ideas, en sus propios ideales y los desarrolle y los potencie al máximo, ¿no? Me parece que, digamos, la noción indisciplinar es clave siempre. O sea, siempre, claro, yo entiendo, hay también unos corpus disciplinares que hay que aprender, que hay que manejar, pero hay que rápidamente entender que no son un dogma, ni son una estructura que constriñe, sino que son simplemente una plataforma para yo poder moverme y navegar y liberarme. Es un poquito ese juego, pero yo creo que se basa muchísimo en la capacidad, en la autonomía, en la capacidad de sentirse libre y ser capaz de confiar en uno mismo. Es que en general la academia, o bueno, las estructuras disciplinares que arma la academia están fomentando como que existe una estructura, supraestructura que nos rige. Sí. Y resulta que los artistas somos los que definimos los límites y las cosas, somos los que proponemos que tengamos éxito o no, que nos crean o no, pero es nuestra función, es nuestra labor. No sé si te contesté, Adriana, pero... Sí, no, muy interesante el tema de la autonomía, me parece muy importante. Germán Antonio también nos conversa y nos dice, uy, sí, que somos muy rígidos en los diversos programas, estamos muy marcados en los procesos correspondientes a las disciplinas. Y te hago una última pregunta, ya para cerrar, de Germán Antonio Tejada, y él te pero pregunta... Daniela S hizo con el dedo. Sí, pero, yo ahorita le pregunté que si quería hacer una pregunta, que abriera su micrófono. No, es que yo soy una persona sorda. Y entonces... Sí, la cámara. Ah, gracias. Entonces, colabóranos tú, intérprete. Sí, señor. No se puede ver más. Espérame un momentico, que es que no la ubico la cámara. Obviamente, sí que no se puede ver. Y quiero aclarar que me siento un ignorante al no manejar el lenguaje de signos. Me siento realmente un discapacitado. Mira, en un momento que ya pueda... Qué pena, están solucionando para que nos den el... Nosotros podamos abrirle la cámara a Daniela para ayudar. Listo. No hay problema, no hay problema. Tenemos paciencia, Daniela, para poder llegar a tener tu pregunta.
Si quieres podemos ir pasando a otra pregunta y le damos el espacio a Daniela cuando tú la tengas. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces, Okay, hay otra pregunta que tiene que ver si en este contexto de la pandemia o el aislamiento, ella la hace Juan Carlos Gómez, si tu obra se ha direccionado hacia otros enfoques en la producción sonora y plástica, si esta situación te ha generado el tener, generar nuevos enfoques en tu producción, este confinamiento y esta pandemia. Pues mira, fundamentalmente no mucho, pero evidentemente creo que no ha habido cambios muy fuertes en mi dirección. Pero creo que sí se han encontrado dimensiones nuevas, comunicativas, dimensiones sensoriales, situación corporal, situación social, que de alguna manera aún no sé, pero seguramente se vertirá sobre mi proyecto creativo. Pero no tengo una respuesta concreta. Hasta ahora no he sentido grandes cambios, pero yo creo que sí están instalándose sensorialmente, afectivamente, y producirán algo. Claro que sí. Creo que de alguna manera estamos relacionados con el tema de registro sonoro, ¿no? Por ejemplo, en las obras de arte, hace poco asistí a una obra de arte y la solución para evitar al actor hablando y por lo tanto contagiando, ¿cierto? En esta situación tan fuerte de la adicción y de decir el texto. Y la solución que tuvieron fue hacer el registro sonoro de los diálogos y presentarlos en una especie de sonido envolvente y esa fue como la transformación, pero el registro sonoro es algo que desde la vanguardia pues, de la música se viene manejando y es todo un lugar de trabajo en la música, ¿no? Y en el arte. Sí, y digamos esta condición que tú señalas, Adriana, de hoy estar tan mediatizados en la comunicación y en los encuentros, en los intercambios, pues, pero de alguna manera mi trabajo siempre ha sido mediatizado, entonces me siento como que estoy, digamos, estoy en el contexto en que trabajo. Claro, hace falta el lugar, hace falta el espacio, hace falta la gente, hace falta la escucha corporal integral, claro. Pero a propósito de esa ausencia, y respondiendo de nuevo a la pregunta, seguramente pasará en mi obra algo que todavía no ha pasado en relación a esa nueva condición del cuerpo y de la voz y de la escucha y del sonido y demás. Exactamente. Bueno, no sé si tengamos ya la pregunta de Daniela para que podamos conocerla. Bueno, mientras podemos escuchar la pregunta, ahí está. Listo. Hola, espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Daniela, soy una persona sorda. Pues me interesa mucho su ponencia, profe, porque la verdad es como persona sorda, yo pues obviamente soy una persona sorda profunda, nunca he tenido como la posibilidad de llegar a escuchar música como tal, pero hago parte como de un colectivo que busca esas vibraciones que están dentro del corazón de las personas, que trabajan esas frecuencias en las que trabajamos con oyentes y con sordos y que podemos abrir como espacios de participación en lo que pues la gente vería como una barrera y nosotros lo vemos más como una potencia, ¿no? Entonces al ver como esos artefactos en los que usted plantea que no necesitamos una audición pues para poder acceder a ellos y que podemos de alguna forma sentir con el cuerpo y que a veces uno a veces siente que el sonido le invade todas las partes del cuerpo, me genera un impacto y un interés muy gigante.
ojalá pues en un futuro, no sé, todos los artistas podamos como trabajar en proyectos que incluyan a la comunidad sorda en este tipo de apuestas artísticas, ¿no? Porque a veces se piensa que la música solamente puede ser para los oyentes y nosotros podemos también cantar y podemos hacer otras cosas con nuestro cuerpo, ¿sí? Pero hablo como de esa sensación que transmite la vibración del sonido, que a mí me parece muy, muy interesante. A veces las personas dicen, es que ya no siente ni siquiera porque no puede escuchar, pero yo percibo los gritos, lo que sucede en la calle, todos esos sonidos que son cotidianos, yo los puedo llegar a sentir como persona, ¿sí? Entonces es como ver ese espacio que se va generando desde las artes, en los que no se debe caer como la comunicación, sino que se buscan otras alternativas en las que yo, como sorda y otras comunidades, puedan interactuar. Ojalá tu programa y tu proceso pues siga creciendo. Es la primera vez, pues reitero, que veo este tipo de trabajos, y pues que pues, podamos generar como una igualdad de condiciones entre oyentes y sordos para que tengamos como un mundo un poco más inclusivo y que pues podamos como generar espacios de participación. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de abrir cámara, estoy muy contenta. Yo quería comentar para Daniela y para todos que sin duda el camino está por ampliarse, ¿no? Por expandirse. Una escucha táctil, una escucha visual, una escucha corporal, una escucha ósea, una escucha imaginativa, etcétera. Y quería comentarle a Daniela y a los compañeros de la charla que cada vez hay más artistas sonoros sordos en el mundo. Hay varios, muchos, que desde su condición están produciendo sonido, están produciendo arte con sonidos. Es muy interesante. Ahora, pues no recuerdo nombres exactos, pero hay una variedad de artistas que desde su condición especial y con esa cualidad están produciendo arte para que los que oímos, ¿no? Para los que oímos también. Es muy interesante ese cruce. Yo creo que los recursos táctiles, visuales, inclusive cuando digo táctiles, también lo propioceptivo y lo interoceptivo del cuerpo, ¿no? Como dijo Daniela, esas frecuencias que se sienten en el cuerpo, se sienten en el vientre, en los huesos, etcétera. Hay que potenciar toda esa posibilidad de la música y del arte sonoro, ¿no? Sí, bueno, maestro, muchísimas gracias a Daniela por su pregunta. Ahí en el chat puse el nombre de una famosa percusionista sorda que ha hecho un excelente trabajo. Ella se llama Evelyn Glennie y como dice el maestro, hay una gran cantidad de artistas incursionando porque la vibración hace parte del sonido. Maestro, mil gracias por acompañar a la Universidad del Cauca en esta sesión de hoy.